Bueno, buenas tardes entonces. Vamos a empezar ahora con este ciclo de charlas. Eh, el objetivo, bueno, la Comisión de Innovación Tecnológica del IAPG entendió que este es un tema de mucha relevancia hoy por hoy, la inteligencia artificial. Todos sabemos lo que está ocurriendo, la transformación enorme que está produciendo en todas las industrias, incluyendo a esta. Y es una transformación a una velocidad impresionante, aunque la inteligencia artificial tiene sus años. Daniel, enseguida lo presento bien, pero me comentaba que él hace unos 10 años dio una charla en un congreso del IAPG sobre inteligencia artificial, pero la tecnología de los transformers, sobre todo, que es un paper que tiene 6 años de antigüedad, ha cambiado todo lo que está ocurriendo con ese tema. Así que por eso, bienvenidos a todos a este ciclo de charlas. La idea es tener una charla por mes. Y bueno, en esta primera lo tenemos a Daniel Yankelevich. Una breve presentación de mi parte, lo dejamos a Daniel y después unos 45 minutos o algo así, esperamos las preguntas que, insisto, las van haciendo por escrito, nosotros las vamos replicando y se las transmitimos a Daniel. Esta es la dinámica para la charla de hoy. Bueno, Daniel, además de ser una gran persona, que es lo más importante, fundó una empresa, Practia, es doctor en informática, como dice acá la placa, en la Universidad de Pisa, profesor, así que una persona súper adecuada y seguro que va a ser extremadamente interesante para nosotros hoy. Una cosa que a mí me gusta remarcar en estos tiempos de turbulencia es que Daniel es uno de los egresados de la SLAI, la Escuela Superior Latinoamericana de Aplicaciones Informáticas, SLAI. Eso, en estas épocas es interesante recordar esto porque una iniciativa del gobierno de Alfonsín de crear un centro de excelencia, algunos dicen tomado de la idea del Instituto Balseiro, ahí cerca de La Plata, para quebrar o superar la brecha informática que se nos estaba estableciendo en ese tiempo con el resto del mundo y con Brasil en particular. Pero esta idea, hubo un cambio de gobierno y esta magnífica idea de tener un grupo muy bien seleccionado de gente, mejores profesores del país y del extranjero, Sadowski entre sus principales impulsores, cambio de gobierno, cambio de política, ajuste económico y 4 años después esa escuela desaparecía. Pero por suerte varios de sus graduados los tenemos participando de la actividad profesional en la Argentina y Daniel es uno de esos destacados. Por eso me interesa recordar esto. Así que, bueno, como lo decía, Daniel, te dejo la palabra y escucho, vayan cargando las preguntas cuando quieran, así yo voy procesando en tiempo real. Gracias, adelante. Muchas gracias, gracias Germán, sobre todo por la presentación, sobre todo por lo de buena persona, así que me pone muy contento que me veas así. Bueno, a ver, ahí estamos. Bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Vamos a estar hablando un poco sobre el tema de inteligencia artificial y yo quisiera empezar con una visión un poco histórica, ¿no? Ir un poco para atrás y recordar algo. Esto es así como comentó Germán, hay muchas de las cosas que estamos viendo hoy que no son nuevas. Entonces, para ver qué es lo nuevo, quiero retroceder un poquito, ¿no? Esta es una presentación que yo hice en el 17 en el IABNAV. El IABNAV es una conferencia de publicidad y marketing, en la cual comenté que estábamos haciendo en el laboratorio en práctica unos experimentos con una cosa que se llamaba IA generativa, y habíamos alimentado un sistema de inteligencia artificial con todos los textos de Borges para ver qué pasaba. Y esto es antes digamos, empezaban los transformers, todavía había un montón de cosas técnicas, esto que se llama Tensho, que no se había inventado, y parte de lo que nos pasaba es que el texto que generaba era ridículo, es decir, muchas de las partes ni siquiera eran palabras, qué sé yo, qué sé cuánto. Pero lo que notamos enseguida es que las reglas de acentuación del español las mantenía bien, incluso en palabras inventadas, eran palabras que no existen,
pero si eran agudas, terminadas en tal cosa, digamos, todas las reglas para acentuar las palabras las mantenía y las respetaba bien. Eso nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque era una propiedad emergente que nadie le había enseñado. Nosotros le tiramos texto de Borges esperando que empiece a ver qué empezaba a escribir y mira, aprendió los acentos, aprendió a acentuar. Bueno, esto es un poco algo que estamos viendo hoy multiplicado por millones, porque estos eran modelos que tenían unas decenas de miles de parámetros y hoy estamos hablando de modelos con billones de parámetros. Entonces son modelos muchísimo más grandes, muchos órdenes de magnitud más grandes, pero que presentan este mismo fenómeno, el fenómeno de las propiedades emergentes. Aprenden cosas y responden cosas para las cuales no están preparados. Nosotros no le dijimos que aprendan eso. La agenda de hoy, entonces, vamos a empezar un poquito a profundizar un poquito de qué es la IA, en particular dos momentos clave digamos, en estos últimos años en el desarrollo de IA, cómo nos impacta, sobre todo en oil and gas, para dónde vamos y que creo que es bastante, digamos, una parte que yo creo que es bastante importante, así que le vamos a reservar algo de tiempo y terminar con preguntas y respuestas. Digamos, definir IA no tiene mucho sentido, no es algo tan fácil tampoco, en particular porque es un concepto un poco gris, no es un término técnico, no es que hay una cuestión técnica de definición de inteligencia artificial, pero sí hay un consenso que es cuando las máquinas realizan tareas que los humanos consideramos como características de seres inteligentes. Entonces, las computadoras haciendo algunas cosas como reconocer imágenes, traducir textos, interpretar lenguaje hablado, imitar tono de voz, reconocer canciones o predecir algún hecho, demuestran inteligencia y por eso hablamos de inteligencia artificial. Algunas de estas tareas se vienen realizando desde hace muchos años, en particular reconocer canciones, que es ese sistema, digamos, los algoritmos que están atrás de aplicaciones como Shazam, que salió hace muchísimos años y que nos permite poner el celular y que nos diga qué canciones, que realmente es una cosa bastante sorprendente. No usa, digamos, esto, cuando digo que no es técnico, no hay una posibilidad de definir una técnica, porque la verdad, algunas de estas aplicaciones, como este caso, el caso de reconocer canciones, tiene mucho más que ver con un uso inteligente de la transformada de Fourier y el uso de los algoritmos de transformada rápida de Fourier, que salieron hace muchos años y que permitieron hacer cosas bastante interesantes en el análisis de señales, mucho más que con los modelos actuales de transformers o de lenguaje. Y aún así son claramente, digamos, están claramente debajo del paraguas de inteligencia artificial. Hubo un primer momento en el cual les voy a contar una anécdota personal. Cuando yo era estudiante en la SLAI, como comentó Germán, había dos grupos dedicados a dos tendencias dentro de inteligencia artificial. Un grupo que decía que lo que había que hacer era digamos, hacer modelos de la realidad, modelar la realidad y modelar las reglas de razonamiento, y con eso, teniendo un modelo de la realidad y reglas de razonamiento, la inteligencia artificial iba a poder generar cosas interesantes, ¿no? Y ahí aparecieron los sistemas expertos, Prolog, qué sé yo. Yo, por supuesto, estaba en ese grupo. El grupo contrario decía, no, lo que hay que hacer es darle ejemplos y tener algo general y con esos ejemplos va a aprender sola. ¿No? Los del primer grupo decíamos que eso era una estupidez. Bueno, por supuesto, el segundo grupo es el que ganó por lejos, pero por lejos. Es decir, eso es lo que se está usando ahora, esta cuestión de aprendizaje automático, en lo cual yo a través de ejemplos y de mucho texto, muchas imágenes, muchos sonidos, le enseño cosas más que enseñarle a razonar. Por eso a veces vemos comportamientos medio raros en estos sistemas en los modelos de lenguaje como ChatGPT, etc. Ese modelo ganó, hubo un momento muy importante allá por el 2012, donde Alex Krizhevsky inventó unas redes que se llamaban las redes convolucionales, o CNNs, Convolutional Neural Networks. Ese dibujo de la derecha es un dibujo tomado de un paper de Alex Krizhevsky, no del paper, pero de uno de los papers de Alex Krizhevsky, que fue muy importante porque había una competencia de reconocimiento de imágenes por sistemas de inteligencia artificial que siempre, bueno, ganaba uno, ganaba el otro, pero que tenía, en las grandes bases de datos reconocía aproximadamente un 60% de las imágenes, entre 50 y 60, los mejores sistemas. Con esta invención, Alex Krizhevsky de una competencia para la siguiente pasó al 80, 85, 90.
Es decir, mejoró la performance muchísimo hasta que llegó a superar a los seres humanos en esa competencia, ¿no? Entonces, ese fue un primer momento. Y el segundo momento es esto que comenta Germán con la invención de los Transformers, que permitió hacer un trabajo sobre el lenguaje mucho más importante. Ahora, la verdad es que, aparte de esas tareas que nosotros conocemos bastante, hay tareas mucho más específicas y técnicas. Por ejemplo, hay un uso de inteligencia artificial en el plegamiento de proteínas, no sé si lo escucharon nombrar, Google hizo unos sistemas que predicen plegamiento de proteínas, donde estamos hablando de espacios, digamos, así como, bueno, el ajedrez tiene muchas jugadas posibles, el Go tiene más jugadas que el ajedrez, y todo eso lo dominó la inteligencia artificial. El plegamiento de proteínas es mucho más grande que el Go, es decir, dado un conjunto de enzimas, la posibilidad de armar proteínas es enorme. Entonces, ahí hay un logro muy importante que afecta mucho la vida de las personas porque permite desarrollar medicamentos mucho más rápido y bueno, un montón de cosas más. Pero también cosas más pedestres, como por ejemplo, dada la información de una serie de equipos que están industriales, no solo que me prediga qué máquina puede llegar a romperse o no, sino también que me arme un programa de mantenimiento, teniendo en cuenta un montón de cosas, como el traslado de un lugar al otro, el costo, las partes de las que dispongo para reemplazar, etcétera, etcétera. Y le pido que tenga todo eso en cuenta y arme un programa. Que por ahí, si yo lo pienso desde el punto de vista de investigación operativa, sería un problema gigante y pensado desde el punto de vista de inteligencia artificial, siempre va a ser una heurística, va a ser inexacto, pero se puede resolver. Y la aparición de los Transformers y de esta nueva tecnología que que ahora ganó tanta prensa, empiezan a aparecer algunas aplicaciones como creación de imágenes nuevas. Todos habrán visto la imagen del Papa con la campera o de otras imágenes. No sé si no vieron los videos de Balenciaga, está en YouTube, les recomiendo que los vean, ¿no? Qué sé yo, Balenciaga con El Señor de los Anillos o con diferentes películas y aparecen publicidades, son muy graciosas y también redactar textos o procesar textos de diferente manera. Entonces, no todo es inteligencia artificial o no inteligencia artificial. Yo quería empezar con un pequeño ejemplo del área, digamos, ya de la industria, que es la detección temprana de fallas en el choke del calentador. Es muy importante tener alertas tempranas en el choke porque la verdad que si se rompe es muy caro. Y en este proyecto en particular lo que se hizo fue utilizar datos de presión y temperatura de boca de pozo y de línea y bueno, información general de estado de pozo y otros datos para poder armar un modelo predictivo de fallas en el shock. Ahora, ¿qué se hizo? ¿Cuáles son las técnicas que se usaron? Bueno, las técnicas incorporaron técnicas de series temporales, análisis de derivadas y cambio de tendencia y segunda derivada, y también combinación de Random Forest con SOM y K-means. Ahora, ¿esto es inteligencia artificial o son métodos estadísticos tradicionales? ¿Dónde ponemos el límite? ¿Dónde está ese gris entre ambas cosas? Yo sostengo que no importa. Yo sostengo que mientras sea algo útil, que refleja, que nos da una idea de inteligencia, da una idea de un cierto paso de puro análisis numérico a cierto análisis semántico, podemos hablar de inteligencia artificial y que lo importante es realmente su aplicación. La verdad es que uno podría decir, bueno, si no hay redes neuronales de por medio, ¿por qué habla uno de inteligencia artificial? Hay un montón de ejemplos que no son redes neuronales y la verdad es que las Self-Organized Maps en realidad tienen una red neuronal atrás. Así que tiene un gris ahí muy grande y no es tan claro cuando uno está usando métodos estadísticos tradicionales o cuando está metiendo inteligencia artificial en la solución. Entonces, ¿cómo nos impacta esto hoy? Yo voy a empezar con un pequeño, digamos, con algunos dos, o por lo menos dos conceptos que para mí son importantes tener claros. Primero, la diferencia entre inteligencia artificial general e inteligencia artificial angosta o narrow. Si no lo escucharon hablar de este término, creo que es bastante importante porque va a ganar un poco de relevancia en los próximos años. Inteligencia artificial general es cuando tenemos un sistema y decimos esto es inteligente, ¿no? Como pasó, no sé si se acuerdan, el año pasado hubo un ingeniero que salió a decir que la inteligencia artificial
con la que estaba trabajando digamos, tenía conciencia y no quería trabajar más con eso y que había que darle derechos y cosas por el estilo. Bueno, terminó el ingeniero echado. No le dieron derechos a la inteligencia artificial, pero esta es la idea de que va a haber una inteligencia artificial general, que responde que va a ser como hablar con un humano o con un perro, digamos, va a tener algún nivel de inteligencia comparable a un ser vivo. Del otro lado está la inteligencia angosta, que es lo que le decía el plegamiento de proteínas. Eso no apunta a ser inteligente, uno mira el sistema y le mete unos números y salen unos números, pero lo que sí pasa es que es muy inteligente en lo que hace, incluso supera a los humanos por muchas veces, digamos. Yo quería dar otro ejemplo acá también de la industria. Voy a dar 2 o 3 ejemplos de la industria, además para dar lugar a imaginar en qué se puede aplicar esto y también para dar lugar a preguntas y las cosas que estamos haciendo nosotros hoy. Este es un ejemplo de un trabajo que estamos haciendo en monitoreo de instalaciones industriales. La idea es poder, en base a imágenes aéreas, detectar techos de chapa y dentro de esos techos de chapa cuáles están oxidados y ver el grado de óxido. Es decir, este techo está muy oxidado, tiene problemas, va a filtrar, este techo puede tener problemas, pero no está tan grave, este está bien. Entonces, la idea es que poder tener este detector de óxido de chapas, de techos de chapa, pero en general generar un marco para monitorear instalaciones industriales en general a partir de imágenes aéreas. Estas imágenes son imágenes aéreas no satelitales, sino a partir de drones. ¿Cuál es el gran desafío en esto? Bueno, se cuenta con pocas imágenes. Por lo general uno no tiene un montón de imágenes como para entrenar un sistema como se hizo con ChatGPT o con estos sistemas que generan imágenes, que se basan en millones o billones de imágenes. En este caso, hay algunas. Bueno, ¿cómo hacemos? Y la verdad es que uno tiene que tener ejemplos de diferentes cosas, sino cómo le enseña el sistema, uno le puede enseñar muchos de lo que tiene. Digamos. Ahora, yo quiero enseñarle cómo son los techos oxidados, los techos muy oxidados, los techos un poquito oxidados, techo oxidado de costado, techo oxidado en diagonal, techo que ya se cayó. ¿Cómo hago con eso? Bueno, una de las cosas que se está haciendo y se está haciendo mucho es usar imágenes sintéticas. Es decir, yo tengo 100 imágenes, uso los generadores de imágenes, estos como el del Papa, digamos, o como el que generó Maradona, para generar techos en diferentes posiciones, para generar techos con diferentes grados de óxido, basándose y combinando algunas imágenes. Eso después un humano lo mira, lo determina, lo filtra, porque nos da sesgos y realmente no es lo mejor que uno puede hacer, pero permite entrenar sistemas que de otra manera no se podrían entrenar. En vez de decir, bueno, yo no lo puedo hacer porque no están las imágenes, lo que hago es uso las imágenes que tengo y genero imágenes sintéticas. Y con eso logro entrenar sistemas para hacer cosas que de otra manera por ahí no podría hacer. Este es un claro ejemplo del uso narrow de inteligencia artificial. Generar imágenes, que es muy divertido cuando uno genera nuevos memes y cosas por el estilo, tiene algunas aplicaciones comerciales bastante importantes, pero también tiene aplicaciones incluso industriales, como en este caso, realimentando los sistemas de inteligencia artificial. Y por último, esto que comentamos al principio de todo, que es la aparición de la inteligencia artificial generativa, en particular con cosas como ChatGPT y otros sistemas, BARD, etcétera, etcétera, bueno, el sistema de Bing incluso, que aparecen con estos modelos de generación de lenguaje que permiten hacer muchas cosas. Esto impacta sin lugar a dudas en industrias como el diseño gráfico, el marketing, todo ese tipo de cosas. También en algunos no tan obvios como en legales y en el análisis de contratos y de grandes cantidades de textos. Pero yo quería dar un solo ejemplo muy corto para mostrar algo que está pasando ahora, que no es que va a pasar dentro de unos años, sino que está pasando ya, que es esta etiqueta. Esta etiqueta fue 100% generada por inteligencia artificial. La persona que lo hizo, no solo que generó el logo, sino que hizo sugerencias de nombre, generó la gráfica, después deformó la gráfica, porque la gráfica, como está ustedes ven que está en diagonal, no es que es un dibujo normal, sino que había que deformarlo para que quede bien al pegarlo en una taza. Había que hacer el etiquetado legal, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo hizo la inteligencia artificial en base a
un pedido de una persona que se lo fue solicitando. Esto requiere que la persona sepa cómo preguntar y cómo interactuar con esos sistemas. Ustedes habrán visto que cuando trabajan con estos sistemas, si usaron alguna vez el ChatGPT o los sistemas, o el Midjourney, los sistemas de imágenes, qué sé yo, habrán visto que de acuerdo a lo que uno le pide, a veces salen cosas muy malas y a veces salen cosas buenas. No es tan fácil pedirle. Lo que uno le pide se llama prompt, ¿no? Es lo que uno le pone, le escribe para que aparezca algo. Bueno, usar bien los prompts se está transformando en algo un poquito más sofisticado que algunos llaman prompt engineering o ingeniería de prompts. Y aparecen los prompters. Así como en su momento aparecieron los influencers, digamos, con las redes sociales, ahora aparecen los prompters que saben manejar bien los prompts. Esto es una competencia que se hizo hace un par de meses, si no me equivoco, sí, un poquito más, en mayo, en Ciencias Exactas, en la cual se compitieron diferentes prompters. Se les mostraba una imagen y ellos tenían que escribir un prompt para que estos sistemas de inteligencia artificial reprodujeran la imagen lo mejor posible o incluso la mejoraran. Y tenían un minuto y tenían que generar el prompt y se iba compitiendo. Bueno, esto es una habilidad, es algo necesario, es necesario saber cómo trabajar con prompt y no es, de hecho, se están empezando a usar los sistemas de inteligencia artificial para generar prompts para otros sistemas de inteligencia artificial. Y quiero dar este tercer ejemplo, es el último que voy a dar dentro de la industria, que es el de un ejemplo de clasificación de documentos. La idea es recibir una cantidad de documentos y generar etiquetas para informes de campo, ¿no? Básicamente parte diario en el cual yo quiero saber para cada uno cuál es la acción principal y sobre qué objeto se realizó esa acción. Me llega el documento y quiero algo que me resuma eso y que me caracterice de esa manera a todo lo que me llega. Entonces yo puedo tener un montón de documentos de estos informes de campo y a cada uno le voy a poner una etiquetita de qué acción principal, porque hay muchas acciones, cuál es la acción principal y sobre qué objeto se hizo esa acción. Bueno, lo interesante de este trabajo, ¿por qué lo quiero comentar? Porque se usó GPT 3.5 para este análisis, para esta clasificación, con prompts que se van modificando, con prompts ejemplo que se transforman, no en el sentido de transformers, sino que se modifican para poder ir haciendo, adaptándose a cada uno de los casos. Esto es algo que es bastante novedoso, es algo que requiere entender los sistemas que en el fondo son sistemas bastante oscuros, son sistemas en los cuales pequeños cambios en el prompt pueden generar un cambio muy grande en el resultado y en el funcionamiento y la performance del modelo. Ahora, uno podría decir, bueno, no vamos a quedar todos sin trabajo, ¿no? Hay un tema con el tema de cómo va a impactar esto el trabajo. Y para responder eso y para captar de vuelta la atención de los que se hayan distraído, les pregunto que si se les ocurre qué es esto de acá. Les doy 5 segundos para mirar esto y pensar qué les parece que puede ser. Bueno, esto es el antepasado de la fotocopiadora, ¿sí? Esto es un copiador de blueprints, de planos, digamos, que se utilizaba hace muchos años, en el cual se baja eso, utilizando las poleas, se baja lo del medio, se tiene un papel sensible y eso se usaba para hacer copias. Bueno, la verdad es que el tema de fotocopiadoras a mí me parece que es un excelente ejemplo para analizar el tema del impacto en el trabajo de la inteligencia artificial por varios motivos. En particular, primero les voy a mostrar que esto es verdad. Acá está la máquina de Blueprint, que de hecho la vendieron hace poco por $9.500. Cuando se arman las fotocopias, las inventó por allá, digamos, las perfeccionó, porque esto es bastante antiguo, las perfeccionó un señor que se llamaba Carson allá por los 30. En el 38 arma una empresita que la termina llamando Xerox y para poder hacer la primer fábrica de fotocopiadoras fueron a ver a IBM, fueron a hablar con IBM a pedirle apoyo y fondos para poder armar una fábrica que fuera competitiva. ¿Qué hizo IBM con esa oferta? Se dio vuelta y dijo, bueno, vamos a llamar a alguna consultora de negocio, y llaman a una consultora que es Arthur D. Little y le dicen, che, ¿esto es negocio? Entonces, ¿qué hace Arthur D. Little?
hace un análisis como hace una consultora de negocio en función de la situación de ese momento. En ese momento, ¿cómo se hacían las copias? Con papel carbónico. Entonces dice, bueno, a ver, ¿cuánto es el negocio del papel carbónico? 100 pesos. ¿Cuántas fotocopiadoras tengo que vender para que esto sea negocio? Bueno, un montón. No, olvídate. Bueno, el gravísimo error que uno puede cometer al hacer este tipo de análisis es analizar una innovación tecnológica con la situación de negocio y los procesos del momento actual. Es decir, si yo digo, voy a analizar inteligencia artificial y los trabajos que hay hoy para ver cómo va a impactar, y la estoy pifiando. Porque es lo mismo que mirar las fotocopiadoras contra el papel carbónico. La fotocopiadora cambió muchísimo la forma de trabajo, cambió la forma de estudio, la posibilidad de fotocopiar libros, cambió un montón de cosas, de funcionamiento y un montón de procesos que van más allá de solo reemplazar el estado actual y los procesos actuales. Es muy difícil imaginar cuáles van a ser esos procesos y esa forma de funcionamiento. Geoffrey Hinton es uno de los referentes en temas de inteligencia artificial de hace muchos años. De hecho, fue el profesor, el director de tesis de Yann LeCun. Yann LeCun es el director de inteligencia artificial de Meta. Geoffrey Hinton estuvo durante mucho tiempo a cargo de Google Brain. Así que es gente que, digamos, bastante metida en el tema. Allá por él, hace unos cuantos años, yo no me estoy totalmente seguro, pero creo que fue en el 17, él dijo, salió a decir en una entrevista, charlando sobre los trabajos del futuro, qué sé yo, y él dijo, y la verdad que radiología, los radiólogos, van a desaparecer, porque la inteligencia artificial con el reconocimiento de imágenes está reconociendo las imágenes de radiografía mucho mejor que los seres humanos. Estudiar radiología hoy no tiene sentido, es realmente un suicidio, ¿sí? Bueno, la realidad fue bastante distinta a lo que Geoffrey, digamos, proponía o pensaba. Este es son según la Asociación de Radiólogos, los pedidos los nuevos pedidos para radiólogos en diferentes, solo en Estados Unidos, aumentó, no está desde el 17, pero tomando el 19 como 1000, pasó al triple en el 22, y los sueldos aumentaron, no bajaron, los sueldos absolutos, digamos, descontando inflación. Entonces, ¿cuál es digamos, insisto, esto no habla mal de Geoffrey Hinton, lo que dice es, ojo al hacer predicciones en el mundo del trabajo y dónde va a impactar y dónde no, porque todavía no sabemos bien cómo armar estos procesos. De hecho, yo quisiera, ahí está. Este otro ejemplo lo voy a saltear porque me parece importante tener un poquito de tiempo para el para dónde vamos y dejar bastante tiempo para preguntas. Después, si tenemos posibilidad, vuelvo al ejemplo de manejo de texto. Entonces, ¿para dónde vamos? Ups. Ahí estamos. Bueno, esta es también una noticia de este año, de marzo, en el cual se hicieron algunos experimentos antes de que hubiera tanto ruido con los potenciales riesgos del uso de inteligencia artificial conectado a Internet, en el cual se conectaba GPT-4 a Internet y se probaban algunas cosas. Bueno, en uno de los casos, GPT-4 no podía terminar una tarea porque había un captcha que no le dejaba pasar. Entonces, digamos, se le ocurrió, entre comillas, pasar por TaskRabbit. No sé si conocen TaskRabbit, es uno de esos sitios online en los cuales uno puede contratar gente, ¿sí? Uno pone una tarea y contrata a alguien que la resuelva, alguien del mundo real, y se paga alguna cosa. Bueno, en este caso, GPT-4 intentó, el titular es un poco fuerte, digamos, un poco amarillista, pero la idea es esa. Se dio cuenta de que podía contratar a alguien TaskRabbit para resolver el CAPTCHA y así bypassear estos sistemas que piden esta información, ¿no? De yo no soy un robot. La verdad es que al día de hoy podemos pensar en cualquiera de estos sistemas de lenguaje, GPT-4, lo que sea, funcionando en un escenario como este. Supongamos que yo quiero hacer una fiesta de 15. Entonces le pido a una inteligencia artificial que organice este evento, la fiesta de 15, y le doy los datos de mi tarjeta de crédito. Asumemos que está conectado a Internet, ¿sí? Que por ahora no hay tantos sistemas de estos conectados a Internet. Le digo que planifique las tareas, que arme las listas,
de tareas a realizar y de las cosas a comprar y qué sé yo, y que genere los prompts para cada paso específico. Cada prompt es de esos que además que lo alimente a otra inteligencia artificial, que puede ser una copia de ella misma, para que ejecute cada uno de esos pasos, que envíe los mails que haya que redacte y envíe los mails que haya que hacer, solicitando los presupuestos, haciendo las reservas, contratando online, etcétera, etcétera. Para todo lo que haga falta un humano, contrate el personal a través de TaskRabbit o de otros sitios similares o usando empresas de logística para que resuelvan la parte de logística. Puede responder pedidos de información, aclaraciones, tomar decisiones por mail o online y esperando a que reciba evidencia que se completó la tarea. Cuando se completa la tarea, avisa a la IA madre, que es la que generó los prompts y que eventualmente termina. Yo, de esta manera, usando este tipo de modelos, es bastante fácil hacer una organización, por ejemplo, una fiesta de 15. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Por dónde aparece el tema más de seguridad y los miedos, estas discusiones que tuvieron tanta prensa hace poco? Bueno, yo en vez de decirle que me organice una fiesta de 15, le puedo decir, organizame un evento como el del 11 de septiembre del 2001, organizame lo que sea, ¿no? Un acto terrorista. Y ahí es cuando uno se empieza a tener miedo, porque más allá de que por ahí no es que van a hacer algo que no se puede hacer hoy, pero lo que tienen es que no se cansan. Las inteligencias artificiales, estos modelos, funcionan y van para adelante y van para adelante y buscan todas las formas de hacer algo y no se cansan nunca. Pueden estar 24 horas por día funcionando a una velocidad muy, muy grande. Entonces, esta misma potencia para resolver cosas y para no cansarse y para utilizar el lenguaje para comunicarse con un mundo que funciona a una velocidad mucho más lenta que estos modelos, puede dar resultado, puedes impactar en un montón de cosas, muchas de las cuales no nos imaginamos. Entonces, sin lugar a dudas, IA va a afectar la forma en que hacemos las cosas. No podemos ignorar que hay un jugador más en la mesa, ¿sí? En la mesa donde estamos charlando, está esa máquina del medio, hay un jugador más que es la IA y que aparece para reorganizar las tareas de otra manera. Eh, yo hace poco tuve una reunión por digamos, yo estoy colaborando con una fundación que se llama Fundar, que es un think tank de políticas públicas, y en una reunión se habló del tema del impacto en el trabajo de la inteligencia artificial. Yo un poco chicaneramente dije, bueno, yo tengo acá enfrente una obra y la verdad que no veo a los albañiles muy preocupados por GPT-4, lo veo más preocupado por muchas otras cosas antes que eso. La verdad es que es un poco mentira, digamos, digamos, es una exageración de mi parte porque sin lugar a dudas va a estar afectada la vida cotidiana y sin lugar a dudas hay algunos sectores que van a estar mucho más afectados que otros. Si yo puedo contratar yo soy una pequeña empresa y puedo contratar a alguien que me haga un diseñador, que me haga un logo y le tengo que pagar, es una opción. Y la otra opción es hacerlo usando estas herramientas, Midjourney o lo que sea, y ChatGPT, qué sé yo, y pago muy poco o prácticamente cero, y voy a ir por ese camino, y muchos diseñadores se van a quedar sin trabajo. Entonces, va a afectar, sin lugar a dudas, a algunos nichos, a algunos lugares. ¿Cuánto todavía, como decía, todavía no lo sabemos? Pero como además puede tener otro tipo de consecuencias, aparece esta idea de human in the loop, es decir, de tener un humano en el uso de inteligencia artificial que de alguna manera esté viendo las consecuencias éticas y las consecuencias para las personas, y también society in the loop, es decir, la idea de que tiene que haber algunos principios éticos, algunos principios prácticos también que regulen, o que no sé si que necesariamente que regulen, pero que le pongan un marco al uso de la inteligencia artificial. De hecho, bueno, Germán está trabajando en el uso ético de inteligencia artificial para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hay un montón de gente interesada en ese tema. Ahora, tenemos que aprender a trabajar con esta nueva herramienta. Yo lo que les puedo asegurar es que si la calculadora y nos cambió, o sea, yo no sé si, digamos, yo soy grande, cuando yo estaba en el secundario, nos prohibían usar la calculadora científica. ¿Sí? Decían, bueno, vos tenés la calculadora, no se puede. ¿Cómo? Los alumnos no van a aprender nada porque pueden usar la calculadora científica, que es un poco lo que se dice ahora con ChatGPT. Yo creo que hubiera sido mucho mejor que nos dejaran usar la calculadora científica y nos enseñen a usarla bien y nos den problemas que requirieran el uso de todas las funciones de esa calculadora. Pero bueno, la calculadora nos cambió
la forma de aprender matemática, nos cambió incluso forma de trabajar. El Excel nos cambió, o las planillas de cálculo en general, ¿no? Antes no fueron otras planillas, nos hicieron cambiar la forma de funcionar. Los RPs, cuando aparecieron en las diferentes empresas, afectaron mucho la forma de trabajo y los procesos. Esto sin lugar a dudas lo va a afectar y puede ser que afecte más, incluso que todas esas que nosotros vivimos o alguna habrán vivido los más jóvenes. En el caso de programación, estamos aprendiendo qué es programar con inteligencia artificial. De hecho, muchos programadores, no sé, digamos, algunos hablan de porcentajes bastante altos, yo no sé si eso es así en Argentina, pero muchos programadores ya están usando inteligencia artificial. Yo que no programo hace mucho tiempo, cuando tengo que hacer algún pequeño programita, lo hago con los sistemas de inteligencia artificial. El Copilot, etcétera, etcétera, funcionan bastante bien para dar una base, después hay que tocarlo, pero la base funciona bastante bien y cambia la forma de programar, cambia la forma en la que uno piensa los programas porque casi siempre parte con un esqueleto que se lo pidió la inteligencia artificial. Ahora, eso es programación con inteligencia artificial que todavía estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué es exploración con inteligencia artificial? ¿Cómo va a ser hacer algo de exploración en lo cual yo tengo este asistente de inteligencia artificial que me responde algo? ¿O cómo va a ser ingeniería de reservorios con inteligencia artificial? O bajando más a, digamos, incluso no a grandes temas, sino a tareas, ¿cómo es gestión de proyectos con inteligencia artificial? ¿Es igual? ¿O tengo alguna posibilidad de que la inteligencia artificial puede interactuar y entender diferentes cosas de los proyectos leyendo decenas de documentos en minutos para darme un veredicto y no solo un informe? Yo no voy a solo recibir un informe de un proyecto que me diga estamos en verde, rojo o amarillo o avanzamos el 73%, sino que voy a tener algo que lea todos los documentos y que lea los entregables y que entienda y que me dé un veredicto sobre el porcentaje de avance. Para dar un ejemplo de un posible impacto de esta herramienta en lo que es gestión de proyectos. Muchas organizaciones, y ahora me bajo hago un segundo clic, bajo al nivel técnico, están empezando a discutir sobre cuál es el stack de inteligencia artificial para poder estar en este mundo. ¿Qué tengo que construir? ¿Cuál es la tecnología? ¿Cuál es la forma de trabajo? ¿Cuál es el stack con el cual se va a implementar todo esto técnicamente? Por último, quería llegar a esto, que es un cambio, si quieren, más a nivel desde las personas. Las personas veníamos interactuando con inteligencia artificial con los sistemas informáticos, con las computadoras de determinadas formas. Empieza a construirse una relación mucho más íntima. Empieza a aparecer la idea de intimidad entre algunos sistemas informáticos y personas. Hay algunos ejemplos de interacciones entre seres humanos y los sistemas digamos, estos modelos de lenguaje, que digamos, las siglas en inglés son LLMs, que es la generalización del ChatGPT, ¿no? ChatGPT, BART, todos estos sistemas, Llama, qué sé yo. Hay muchos ejemplos de interacciones que realmente son íntimas, es decir, que la persona empieza con una situación un tanto escéptica, estoy interactuando con una máquina, y se empieza a quedar capturado en esa charla y termina hablando como si fuera un amigo, un novio, lo que fuera, ¿no? De paso, esta imagen, por supuesto, está generada con IA, como muchas de las otras imágenes de esta presentación, ¿no? Cierro el paréntesis. Entonces, esta idea de intimidad que si ustedes, digamos, cuando interactúen con una inteligencia, con uno de estos modelos de lenguaje, acuérdense que es muy posible que haya alguien del otro lado que eventualmente pueda ver lo que ustedes pusieron. Así que, nada, es bueno recordarlo. Pero esta idea de intimidad es algo que está también marcando un cambio en la forma de interacción. Ahora ustedes me podrán decir que tiene que ver esto de intimidad con nuestra industria, digamos, ¿okay? O la industria de energía. Bueno, lo que pasa es que cambian mucho también las interfaces. Kinética es un sistema de análisis de datos bastante robusto, que bueno, tiene una cantidad de funcionamientos, base de datos, etcétera, etcétera, que sacaron hace muy poquito, ahora 2 meses, sí, hace 2 meses, la interfase usando ChatGPT. Entonces yo puedo
interactuar con sistemas bastante sofisticados de ingeniería usando interfaces conversacionales. Esto va a pasar cada vez más y nos vamos a acostumbrar a interactuar con las computadoras de otra manera, de una manera más conversacional, incluso más fluida. Esto no va a pasar mañana, pero es algo que poco a poco empieza a pasar con alguna, y cada vez vamos a ver más interfaces que usen estas capacidades para poder interactuar con los sistemas. Entonces yo quería terminar con una frase, la verdad que no encontré la frase, así que la inventé, no, de qué es lo que quería decir. No me animé a ponerle, atribuírsela a cualquiera, Julio César, qué sé yo, que hubiera sido eh, fácil, porque ahora, digamos, con la época de las fake news uno puede atribuir frases a cualquiera, que es que la inteligencia artificial es muy buena con los detalles, se puede leer enormes cantidades de texto, puede detectar en una imagen cosas muy pequeñas y patrones que a nadie lo vio, pero es muy mala con las sutilezas, entendiendo sutilezas, sutil en el sentido, en la acepción de ingenioso o agudo, ¿no? Uno dice, eso es, qué sutil, ¿no? Esa cosa de agudeza es algo que la inteligencia artificial no la sabe, no la puede manejar. Y por eso a veces nos encontramos digamos, nos encontramos con cosas que nos llaman la atención, en las cuales la inteligencia artificial parece realmente demuestra un nivel de inteligencia alto en un diálogo y de golpe aparece con algunos comentarios que uno dice, esto cómo puede ser que diga semejante estupidez. Entonces, bueno, con esto que quería terminar, no voy a presentar otro ejemplo, quedará por si en alguna pregunta surge algo por el tema. Quería dejar tiempo para preguntas, así que voy a estar terminando por acá y cualquier cosa seguimos conversando. Muchísimas gracias. Excelente, Daniel, muchas gracias. Sí, están llegando preguntas y a todos los invitamos a ponerlas ahí en el panel que tienen, cliqueando abajo a la derecha donde están las preguntas. Una primera que tenemos se refiere a la parte ética que vos, que vos mencionaste. Si la pregunta dice, ¿cómo educamos a la inteligencia artificial en ética? Y si estamos cerca de aplicar las 3 leyes de Asimov, pregunta Marcelo. Sí, en el tema de ética e inteligencia artificial, yo creo que es bastante complejo. Hay, a ver, hay un primer eje que es qué es inteligencia artificial a la hora de discutir ética de inteligencia artificial, ¿no? ¿Dónde lo tengo que aplicar? ¿Se acuerdan de eso que dije al principio de todo, ¿no? Yo tengo sistemas estadísticos tradicionales que usan información estadística, o lo que antes se llamaba ciencia de datos, y para hacer determinados análisis. Bueno, ahí la discusión de ética se da, no se da, debería darse, porque puedo tener posibilidad de sesgos, puedo tener posibilidad de mala aplicación. Ahora, yo para poder hacer una regulación, por ejemplo, para poder regular algo, yo lo tengo que tener claramente definido. Tengo que saber qué y qué costo va a tener regular eso. Qué costo va a tener en términos de pérdida de innovación, en términos de impacto para las empresas y para las personas, más allá de que puede ser que sea necesario. Pero hay un montón de cosas que nos falta definir todavía para poder avanzar por ese lado. Yo creo que hay una cuestión de educación muy importante, hay una cuestión de educar en el uso de estas herramientas y de las herramientas digitales para entender qué podemos pedirle, qué no, cuáles son los riesgos y qué posibilidades hay digamos, de conformar una ética de inteligencia artificial que realmente que está muy relacionada con el tema de derechos y obligaciones con los datos. ¿Qué derechos tengo yo con mi dato? Ahora hace poquito salió la ley de historia clínica digital, ¿no? ¿La gente sabe qué derechos tiene con sus datos, con su historia clínica? No. Entonces yo creo que debería incluirse en la formación, tal vez en la formación secundaria o en algún momento en la formación ciudadana, que para mí debería darse en el secundario, pero puede ser que sea en otro momento, no es mi área, algún tipo de formación en el mundo digital, en derechos y obligaciones de este mundo digital y en el uso de datos personales y todas esas cosas. Perfecto, están lloviendo preguntas, Daniel. Te paso algunas, perdonen si selecciono algunas.
Gente del área de programación pregunta qué estudiar para profundizar estos temas. Bueno, la verdad es que hay varias opciones. Hay unas carreras lindas de la carrera de ciencia de datos que la estaban ofreciendo varias universidades ahora. Incluyen, por lo general, varias materias de inteligencia artificial y forman en lo que es aprendizaje automático. La verdad es que si uno quiere trabajar y profundizar en estos temas, inventar cosas nuevas y no solo quedarse como un usuario, necesita meterse adentro de esto y entender cómo funcionan estas cosas. Y estas cosas debajo tienen un montón de estadística, bastante programación, modelado, y bueno, son las cosas que uno tiene que aprender. Esas carreras suelen ser bastante buenas para este tipo de cosas. Bueno, yo creo que acá hay un punto interesante y es la brecha entre las personas que saben de inteligencia artificial, que saben de datos y la gente de campo. ¿Cómo hacer esa inclusión, esa relación entre esos dos mundos para favorecer el desarrollo de la inteligencia artificial en esta industria? Sí, yo creo que ahí hay dos caras de la moneda. Por un lado está la gente porque también, otra vez, ¿qué quiere decir saber de inteligencia artificial? Una cosa es saber utilizar estos sistemas. Yo sé cómo agarrar cualquiera de estos que les comenté y hacerle una pregunta en forma inteligente para que me responda algo inteligente, eh, y eso no sé si es saber inteligencia artificial. De la misma manera que saber utilizar muy bien Excel no lo hace a uno un experto en programación, ¿no? Uno sabe sacarle el jugo al programa. Yo lo que creo que tenemos que hacer es que la gente sepa sacarle el jugo a la inteligencia artificial desde su posición, desde su trabajo. No necesariamente saber cómo armar uno de estos sistemas o cómo no sé, cómo se entrena una red neuronal para que aprenda estas cosas y qué es gradient descent y qué sé yo. Entonces, me parece que tenemos que entender qué es lo que le va a dar el poder de esto a las personas. Yo creo que para una persona de campo que puede usar esto para determinadas cosas, más allá de, digamos, en vez de que se amplíe el gap con la gente que está del otro, digamos, que sí sabe inteligencia artificial, entre comillas, puede ser que lo achique. Si se le enseña a usarlo bien, esto, puede ser como una especie de superpoder, como una mochila, digamos, como venir con el traje de superhéroe que le ayuda a achicar ese gap porque sabe cómo usarlo. No necesariamente sabe lo que está atrás y por ahí no es tan importante que sepa todo el detalle de lo que está atrás. Y yo agrego eso que veo que hay mucha gente que está desarrollando programas para involucrar a la empresa en su conjunto en este tema, porque las ideas de qué puede hacer la inteligencia artificial en una empresa, en un negocio, no la traen los expertos en inteligencia artificial, sino los que saben del negocio. Pero a eso hay que cerrar ese gap para que esos dos mundos se entiendan y ahí sacarle el jugo, como bien decís. Otra persona aquí, Daniel Bruno, vos mencionaste que la inteligencia artificial no es buena con la sutileza por ahí, con ese detalle. Pero pregunta, ¿tampoco es buena a veces con el contexto de alguna pregunta, una tarea? Sí, es muy interesante. A ver, es muy interesante cómo a veces son terriblemente sofisticadas las respuestas, como si tuvieran en cuenta el contexto que yo, y cómo de repente dice una pavada o una estupidez. La verdad que los modelos de lenguaje lo que hacen son modelos predictivos que predicen en función de los datos con los que se los entrenó, que en este caso es todo Internet, si quieren, de alguna más grande, digamos, de grandes palabras. Todo Internet se usó para entrenarlos y predicen cuál sería la próxima palabra, ¿sí? Eh, Tres tristes tigres, ¿cuál es la próxima palabra? Comían. ¿Por qué? Porque de todo lo que leyeron, en la mayor cantidad de textos aparece comían como próxima palabra. Entonces, van prediciendo de alguna manera qué es lo más probable que se diga después. Eso tiene este potencial, como decía yo en el primer slide, de que aparecen estas propiedades emergentes en las cuales aprende cosas que uno no hubiera esperado que aprenda solo prediciendo próxima palabra. Un montón de cosas. Pero también aparece el problema de las alucinaciones.
Las alucinaciones es un término técnico de verdad, alucinación, como bien me comentaba hace unos días alguien, no es, que es cuando la inteligencia artificial inventa algo porque quiere terminar la frase. Yo le digo, completame esta frase, respondeme esta pregunta, la va a completar y si no sabe, si no está el dato, si no tiene manera de averiguarlo, va a inventar en función de estas probabilidades. Y así a veces, no sé si alguna vez alguien lo usó, no sé, para pedirle referencias de algo. No sé, yo le he pedido, decime los 3 papers más importantes de tal tema. Y si lo sabe bien y si no, inventa. Y ahí inventa con una confianza y con una convicción que son bastante impresionantes. Entonces, el problema del contexto otra vez, no es tan sencillo porque hay algunas inteligencias artificiales que se han conectado a Internet y que pueden meterse en el contexto y que a las cuales uno, de acuerdo al prompt que le va diciendo, uno lo va guiando y lo va llevando, le va dando un contexto, pero aparecen estos problemas como el problema de la alucinación, otros problemas de sesgos, etcétera, etcétera. Muy bien. Otra interesante que pregunta Pablo sobre la brecha entre, perdón, perdón que se me mezcló la pregunta, no era Pablo. Sí, la competencia o la exclusión entre los modelos y sistemas que están basados en las leyes de la física y de la química con los basados exclusivamente en la inteligencia artificial. Sí, yo no sé si hay competencia o hay complementación ahí. Hace unos años nosotros hicimos un trabajo en Practia de un análisis de circulación de fluido en un oleoducto, para el cual se habían armado modelos físicos. Los modelos físicos eran terriblemente sofisticados y terriblemente complejos, y nosotros utilizamos unos modelos basados diría, modelos estadísticos, digamos, basados un poco en estas ideas de ciencia de datos e inteligencia artificial. Y fueron mucho más sencillos y permitieron explicar algunas cosas que los modelos físicos no explicaban. Entonces ahí uno diría, bueno, pará, acá hay una competencia. Bueno, el verdadero poder de estas cosas empieza cuando se empiezan a complementar y utilizar las dos cosas a la vez. Cuando yo logro en mi sistema de inteligencia artificial meterle información sobre el mundo físico. Eso está pasando cada vez más, la idea de tener reglas. Alguien mencionó las reglas de Asimov, ¿no? Que tenían esa idea Sí. de están en la base del modelo. Bueno, tener ideas de, mira, el mundo físico es así, y tener eso de alguna manera ya no son propiedades emergentes, sino que me doy vuelta y lo pongo del otro lado. Y de hecho, bueno, una de las cosas que está pasando es que se están conectando estos modelos de lenguaje. Estos modelos de lenguaje son pésimos en matemática, son muy malos haciendo cuentas, no saben sumar, son fáciles de engañar, digamos, a preguntar las cosas de matemática, pero de golpe en algunas cosas resultan particularmente buenos dentro de todo el mundo matemático. Bueno, entonces, ¿cómo solucionar eso? Yo puedo juntar el modelo que es muy bueno en lenguaje con las aplicaciones que son buenas en matemática, no sé, Wolfram Alpha o cualquier otra de esas. Si yo logro conectar esos mundos y logro que mi sistema conversacional se dé cuenta que es una pregunta que involucra matemática, la traduzca, se la mande a Wolfram Alpha, reciba la respuesta y sepa digamos, qué pedirle a quién, logro una potencia gigante. Y logro combinar modelos que tengan modelos físicos con modelos matemáticos, con la parte de lenguaje. Eso requiere lo que se está empezando a pasar ahora, que son arquitecturas mucho más complejas. La arquitectura de ChatGPT hoy no es un modelo, ¿sí? No es un modelo de lenguaje como el que yo comenté al principio. Entreno mi modelo con los textos de Borges. Bueno, olvídate, eso no pasa más. Son modelos con una arquitectura bastante compleja en la cual tienen muchas partes y modelos que no diría que compiten entre sí, sino que de alguna manera se alimentan y se piden cosas entre sí. Ok. Tengo varias más, tenemos un rato todavía, Daniel. Eh, Fernando pregunta, ¿qué tan lejos estamos de la inteligencia artificial general?
Bueno, es que qué pregunta, ¿eh? Pregunta difícil. Eh, la verdad que no tengo la menor idea, no, creo que nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Eh, yo en particular, yo soy bastante escéptico en el sentido, no de que se logre o no se logre, sino en el sentido de cuánto falta. Yo creo que falta bastante, mucho. A mí me parece que falta mucho para una inteligencia artificial general todavía. Eh, pero bueno, por otro lado, yo miro, hay una cosa que a mí me mete bastante ruido, que es que estos modelos empiezan a tener billones de parámetros, lo cual es sí, en algún sentido es comparable a la cantidad de neurona que tiene un cerebro, ¿no? Entonces yo digo, si un cerebro tiene, no sé, 100.000 millones de neuronas y no sé cuántos parámetros necesito para modelar una neurona y llego a esos tamaños de modelos, estoy teniendo algo que potencialmente tiene la potencia de un cerebro. Digo, bueno, uno podría decir, digamos, hay posibilidad de que eso tenga inteligencia artificial general. A mí me parece que nos falta, porque nos falta entender muchas cosas sobre qué es la inteligencia y qué cosas hacen falta para realmente que exista conciencia, ¿no? De hecho, hay algunas personas que dicen que sin experiencia, sin interacción con el mundo físico es muy difícil que se genere esa conciencia. Ok, dos últimas y cerramos. Una es, pregunta Ariana, sobre el conocimiento del negocio y el trabajo o la potencialidad de los prompters. ¿Cómo, yo no sé si entiendo 100% la pregunta, pero Sí, por ahí, ¿cómo sí, ¿cuánto traslado ese tienen que conocimiento de conocer? negocio Claro. al prompting? Sí, bueno, hay una posibilidad y es que el prompting sea una moda temporaria y que desaparezca, ¿sí? Que tenga que ver con las limitaciones de los modelos actuales en los cuales pasa eso. Yo pregunto algo de una manera, doy vuelta a la frase y me da un resultado distinto y hacer un buen prompting cambia muchísimo, digamos, requiere esa habilidad el uso de los modelos. Puede ser que más adelante se mejoren los modelos y por lo tanto el prompting no sea tan necesario. Eh, Ahora, a mí me parece que la pregunta, digamos, me parece que la respuesta a la pregunta pasa por esto de entender estos nuevos procesos. ¿Qué quiere decir hacer algo de negocio, X de negocio, con inteligencia artificial? ¿Cómo lo meto? Porque por ahí, una vez que está definido cómo se engancha eso, no necesito a los prompters. O los prompters pasan a ser la misma persona, digamos, la misma persona del negocio, que lo que hace es aprender, no, mira, esto no hay que preguntarlo de tal manera, hay que preguntarlo de tal otra. Así como aprendió a manejar la calculadora, aprendió a manejar Excel en su momento, o aprendió que para autorizar una orden de pago en el ERP tenía que hacerlo de determinada manera. Bueno, aprende cómo preguntarle a la inteligencia artificial las cosas que necesita para su trabajo. Y no hace falta tener prompters profesionales, digamos, que por ahí en otro mundo, ¿no? En el mundo del determinadas cosas de marketing o de diseño gráfico, empiezan a especializarse un poco. Puede ser que en el mundo más ingenieril no ocurra eso. Muy bien, y voy con la última, pero desafía todo lo anterior. Pregunta Guido, ¿hacia dónde está yendo la aplicación de inteligencia artificial en oil and gas? Es decir, es la pregunta del todo, digamos. Sí. Bueno, yo la verdad que, digamos, la idea de meter varios ejemplos, más allá de que yo creo que bajan a tierra, de paso me sirven un poco como publicidad y en práctica me dejan dar estas charlas, y etcétera, etcétera, creo que lo que muestro es un poco eso, ¿no? ¿Para qué cosas se pueden hacer? ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? Bueno, porque uno por ahí se imaginaría, no, inteligencia artificial en oil and gas quiere decir que voy a tener un gran cerebro al cual le voy a poder preguntar cosas o que va a reemplazar personas o trabajos que hoy existen. Y yo lo que vengo a transmitir, digamos, de lo cual estoy bastante convencido, hay cosas que no tengo idea, como dije, y hay cosas de esto estoy bastante convencido, es que lo que va a pasar es que van a cambiar algunos procesos, alguna forma de trabajo. Y eso va a incorporar cosas de inteligencia artificial que van a resolver alguna parte o van a impactar alguna parte del proceso. Entonces yo creo que digamos, así como hoy hacer determinadas cosas en un papel, en vez de hacerlo en un sistema o en una planilla Excel o lo que sea, ya no existe más. Bueno, entre unos años, no usar un modelo predictivo para determinada cosa
va a ser lo mismo, va a ser, no, pero pará, ¿cómo no usaste el modelo? ¿Qué te dijo el modelo de esto? Va a ser como parte del proceso natural y normal. Yo creo que lo que va a pasar sobre todo en el área de oil and gas es que van a aparecer, vamos a aprender qué quiere decir todas estas cosas. Exploración con inteligencia artificial, gestión de proyectos, ingeniería de reservorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a terminar impactando en muchísimos lugares de diferentes maneras. Y encontrar eso es el verdadero desafío, ir encontrando esos pequeños, no tan pequeños, ir encontrando esos lugares, que en algunos casos van a ser de nicho, en otros casos van a ser bastante grandes. Perfecto. ¿Y puedo agregar una última, Daniel? Por supuesto, sí, sí. Eh, me parece interesante. ¿Cómo puede afectar la computación cuántica a la inteligencia artificial? Ah, qué pregunta. Eh, a ver, en la parte de futuros desarrollos tecnológicos hay dos elementos los que se está trabajando que yo creo que pueden tener bastante impacto. Uno es la computación cuántica, del cual ahora voy a comentar un poquito más. El otro es son los modelos neurosimbólicos. Los modelos neurosimbólicos son modelos en los cuales se mezclan estas dos tendencias de las que yo hablaba al principio. Si esta tendencia a yo te doy ejemplos, te pongo millones de datos y vos aprendés, que es lo que nos trajo hasta acá, lo que nos trajo a estos modelos de lenguaje, los que comenté antes que se llaman LLMs, los modelos de generación de gráficos, etcétera, etcétera, con los modelos de razonamiento, con modelos que saben razonar, que tienen representaciones de la realidad y del mundo físico, etcétera, etcétera. Entonces, combinar esas cosas es algo que habla la inteligencia artificial neurosimbólica y que realmente puede ser algo que genere un salto bastante importante. Por el otro lado, la computación cuántica, a ver, ¿por qué es importante? ¿Por qué va a pasar esto? Porque uno de los límites que estamos encontrando son la cantidad de datos. Nos estamos quedando sin datos. Ya estamos usando toda Internet, estamos usando un montón de imágenes, muchas de las cuales tienen copyright y estamos generando problemas a nivel copyright. Estamos usando un montón de código que está disponible en GitHub y estamos generando problemas de copyright y de derecho de autor con el código escrito. Entonces, hay un problema de cuántos datos tenemos. Por eso también mencioné el ejemplo de los datos, de la generación y síntesis de datos. Entonces, ese problema, una de las maneras de resolverlo es, bueno, yo llegué hasta acá entrenando con datos, lo que me falta lo hago con razonamiento. Entonces, ese es uno de los ejes. Ahora, ¿qué es lo que nos puede traer la computación cuántica? Bueno, formas de cálculo mucho más poderosas que por lo tanto me permitan, porque el otro problema que tengo es que para entrenar estos modelos cada vez necesito cosas fierro más grandes, con consumo de energía más grandes, con real estate más grandes, porque los tengo que instalar en algún lugar. Es decir, empiezan a aparecer límites de cómputo, así como aparecieron hace muchos años por otros motivos, ahora empiezan a aparecer porque quiero entrenar modelos que son ridículamente grandes, de miles de billones de parámetros. Entonces, la computación cuántica puede darnos un salto ahí. Yo tampoco es otro de los temas en los cuales yo no estoy tan seguro de cuánto tiempo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Daniel. Excelente la charla, súper interés de todos y acá siguen lloviendo algunas preguntas. Una es que hay varios que preguntan si la charla quedó grabada, si va a estar disponible, así que eso después lo conversamos contigo y con el IAPG porque entiendo que hay que firmar algo al respecto para que esté disponibilizado. Ningún problema, dale. Bueno, Yo, buenísimo. sí, Sí, y por supuesto quedo a disposición. No sé si estaba mi mail por ahí, pero bueno, creo que varios lo tienen, lo pueden pasar al IAPG. Si quieren hacer alguna pregunta por mail, no tengo ningún problema. perfecto. Buenísima tu exposición y tu disposición, Daniel. Y mensaje para todo el mundo, este es un ciclo, como decíamos al principio de charlas, la próxima es el martes 26 de septiembre en este mismo horario, así que ahí los esperamos de nuevo, esperemos estar también a la altura de la charla que tuvimos hoy. Mil gracias, Daniel.
Por favor, muchas gracias por el tiempo y por escuchar. Hasta ahorita.